La Biblia en un año. Día 13. Génesis. Otros descendientes de Abraham. Abraham volvió a tomar otra mujer, llamada Keturá, que le dio a Simrán, a Yoxán, a Medán, a Madián, a Yisbac y a Suaj. Yoxán engendró a Seba y a Dedán, y los hijos de Dedán fueron los asirios, latusitas y leumitas. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Enoc, Abidá y Eldaa. Todos ellos hijos de Keturá. Abraham dio todo cuanto poseía a Isaac, y a los hijos de las concubinas que había tenido, les proporcionó recursos, y viviendo él todavía, los mandó lejos de su hijo Isaac, hacia el levante, al país de Oriente. Muerte y sepultura de Abraham. Los años de vida que alcanzó Abraham fueron 175. Abraham expiró y murió tras una vejez feliz, anciano y colmado de años, y fue a reunirse con su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpelá, en el campo de Efrón, hijo de Zohar, el hitita, frente a Mambré, el campo que Abraham había comprado allí a los hijos de Set. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, e Isaac se estableció junto al pozo de Lahai Roi. La descendencia de Ismael. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, el que le dio a Agar, la esclava egipcia de Sara. Los nombres de los hijos de Ismael, según el orden de nacimiento son: el primogénito de Ismael fue Nebayot, después Kedar, Adbeel, Misam, Misma, Tumá, Masá, Hadad, Temá, Yetur, Nafis y Kedma. Así quedan dichos los hijos de Ismael, y sus nombres según sus poblados y campamentos, son los 12 príncipes de sus respectivos pueblos. Los años de vida de Ismael fueron 137 años, luego expiró, murió, y fue a reunirse con su pueblo. Sus hijos se establecieron desde Javilá hasta Sur, que está frente a Egipto en dirección a Asiria. Se situaron frente a todos sus hermanos. La descendencia de Isaac. Historia de Jacob. Nacimiento de Esaú y Jacob. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Isaac, y tenía Isaac 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac imploró al Señor en favor de su esposa, pues era estéril. El Señor le escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Y como los hijos se hostigasen en su seno, exclamó: Si esto es así, ¿qué va a hacer de mí? Y fue a consultar al Señor. El Señor le respondió: 2 pueblos hay en tu vientre, se separarán 2 naciones surgidas de ti. Una nación superará a la otra, y la mayor servirá a la menor. Se le cumplieron los días de dar a luz y resultó que tenía mellizos en su seno. El primero que salió era de tez rojiza, todo peludo como una zamarra de piel, y le pusieron de nombre Esaú. Después salió su hermano, agarrando con la mano el talón de Esaú, y le pusieron de nombre Jacob. Cuando nacieron, Isaac tenía 60 años. Esaú vende los derechos de primogénito. Los muchachos crecieron, y Esaú se convirtió en un experto cazador, en un hombre montaraz, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Isaac prefería a Esaú porque le traía caza, en cambio Rebeca prefería a Jacob. Un día Jacob había preparado un guiso, cuando Esaú volvió agotado del campo. Y Esaú dijo a Jacob: Déjame comer, por favor, de eso rojo, pues estoy agotado. Por eso precisamente se llama Edom. Jacob respondió: Véndeme ahora mismo tu primogenitura. Y dijo Esaú: Estoy a punto de morir, ¿para qué me sirve mi primogenitura? Repuso Jacob: Júramelo ahora mismo. Y él se lo juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob le dio pan y el guiso de lentejas a Esaú, quien comió, bebió, se levantó y se fue. Así malvendió Esaú la primogenitura. Isaac en Gerar, encuentro con Abimelech.
Sobrevino en el país un hambre distinta de aquella primera que hubo en tiempos de Abraham, e Isaac se dirigió hacia Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. El Señor se le manifestó y le dijo: No bajes a Egipto. Ve a vivir a la tierra que te diré. Habita en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia voy a dar toda esta tierra cumpliendo el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré toda esta tierra a tu descendencia, y todos los pueblos de la tierra se bendecirán en tu descendencia, puesto que Abraham obedeció mi voz y guardó mis preceptos, mandatos, decretos y leyes. E Isaac se estableció en Gerar. Los hombres de aquel lugar preguntaron acerca de su mujer, y dijo que era su hermana porque tenía miedo de que, si decía que era su esposa, los hombres de aquel lugar le mataran a causa de Rebeca, ya que ella era muy hermosa. Se habían prolongado los días de estancia allí, cuando Abimelec, rey de los filisteos, mirando por la ventana vio que Isaac acariciaba a Rebeca, su esposa. Entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo: Está claro que es tu esposa, ¿por qué dijiste que era tu hermana? Le contestó Isaac: Porque tuve miedo no fuera a morir por su causa. Exclamó Abimelec: ¿Qué es lo que nos has hecho? Poco ha faltado para que cualquiera de nosotros se uniera a tu esposa, y nos habrías acarreado un gran pecado. Y Abimelec avisó a toda la gente diciendo: El que toque a este hombre o a su mujer, morirá. Isaac sembró en aquella tierra y recogió aquel año el 100 por 1, pues el Señor le bendijo. El hombre se fue enriqueciendo poco a poco hasta llegar a ser muy rico, y tuvo rebaños de ovejas y vacas, y mucha servidumbre. Conflictos por los pozos de agua. Pero los filisteos le tuvieron envidia, y cegaron, llenándolos de arena, todos los pozos que habían cavado los siervos de su padre, en vida de su padre Abraham. Abimelec dijo entonces a Isaac: Vete de nuestro lado porque te has hecho más poderoso que nosotros. Isaac partió de allí, acampó junto al torrente Gerar, y se quedó allí. Después Isaac volvió a excavar los pozos de agua que habían cavado en vida de su padre Abraham, y que los filisteos cegaron tras la muerte de Abraham. Y puso a los pozos los mismos nombres que les había puesto su padre. Además, los siervos de Isaac cavaron junto al torrente y encontraron allí un manantial de agua viva. Pero los pastores de Gerar discutieron con los pastores de Isaac diciendo: Esta agua es nuestra. Por eso llamó a aquel pozo Esek, porque aquellos habían reñido con él. Excavaron otro pozo y también discutieron sobre él, y lo llamó Sitna. Se retiró de allí, cavó otro pozo, y ya no discutieron por él. Lo llamó Rehobot, pues dijo: Ahora el Señor nos ha dado anchura para prosperar en el país. Manifestación de Dios a Isaac. Desde allí subió a Beerseba, donde el Señor se le manifestó aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo, te bendeciré, multiplicaré tu descendencia en atención a mi siervo Abraham. Isaac construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor, plantó allí su tienda y sus siervos cavaron un pozo. Pacto de Isaac con los habitantes de Canaán. Abimelec vino a él, desde Gerar, en compañía de Ahuzat, amigo suyo, y de Picol, capitán de su ejército. Isaac les dijo: ¿Por qué han venido ustedes hasta mí, siendo así que me odian y me expulsaron de su lado? Le contestaron: Realmente hemos visto que el Señor está contigo, y hemos dicho: haya un pacto entre nosotros, entre tú y nosotros, hagamos contigo la alianza de que no nos causarás ningún daño, lo mismo que nosotros no te hemos tocado, sino que solo te hicimos bien y te despedimos en paz. Ahora tú eres bendito del Señor. Isaac les preparó un banquete y ellos comieron y bebieron. A la mañana siguiente madrugaron y se hicieron juramento el uno al otro. Isaac los despidió y se fueron en paz de su lado. Aquel día vinieron los siervos de Isaac y le trajeron noticias sobre el pozo que habían cavado, diciéndole que habían encontrado agua.
Entonces puso al pozo el nombre de Seba, y por eso el nombre de la ciudad es Beerseba hasta el día de hoy. Esaú tenía 40 años cuando tomó por esposas a Judith, hija de Berí, elitita, y a Basemat, hija de Elón, elitita. Estas fueron una amargura para Isaac y Rebeca. Salmo 13. Dramática apelación al Señor en la desgracia. Al maestro de coro. Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo ha de estar angustiada mi alma, con el corazón atormentado todo el día? ¿Hasta cuándo prevalecerá mi enemigo sobre mí? Mira, escúchame, Señor, Dios mío. Da luz a mis ojos, que no duerma yo el sueño de la muerte, que no diga mi enemigo, le he podido, ni se alegren mis adversarios y vacilo. Yo confío en tu misericordia, mi corazón se goza en tu salvación. Cantaré al Señor por el bien que me hace. Mateo. Resurrección de la hija de Jairo y curación de la hemorroísa. Mientras les decía estas cosas, un hombre importante se acercó, se postró ante él y le dijo: Mi hija se acaba de morir, pero ven, pon la mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre hacía 12 años, acercándose por detrás, tocó el borde de su manto, porque se decía a sí misma: Con solo tocar su manto me curaré. Jesús se volvió y mirándola le dijo: Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese mismo momento quedó curada la mujer. Cuando llegó Jesús a la casa de aquel hombre y vio a los músicos fúnebres y a la gente alterada, comenzó a decir: Retírense, la niña no ha muerto, sino que duerme. Pero se reían de él. Y cuando echaron de allí a la gente, entró, la tomó de la mano y la niña se levantó. Y esta noticia corrió por toda aquella comarca. Curación de 2 ciegos. El demonio mudo. Al marcharse Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos diciendo a gritos: Ten piedad de nosotros, hijo de David. Cuando llegó a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: ¿Creen que puedo hacer eso? Sí, Señor. Le respondieron. Entonces les tocó los ojos diciendo: Que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Pero Jesús les ordenó severamente: Miren que nadie lo sepa. Ellos, en cambio, en cuanto salieron divulgaron la noticia por toda aquella comarca. Nada más irse, le trajeron un endemoniado mudo. Después de expulsar al demonio habló el mudo. Y la multitud se quedó admirada diciendo: Jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: Expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Necesidad de buenos pastores. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a las multitudes se llenó de compasión por ellas, porque estaban maltratadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces les dijo a sus discípulos: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.